Padre eterno, gracias te damos por este tiempo, gracias por este día de vida, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias, amado Padre, yo vengo a suplicarte, Señor, que esa profecía, Señor, que tú dijiste, que en aquel tiempo, Señor, tú escribirás tu ley en la mente, tu palabra en la mente de tus hijos y las grabarás en su corazón. Permite que este sea el tiempo, Señor, donde esa palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y escrita, Señor, en nuestra mente, para que nunca se nos olvide tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora, amado Espíritu Santo. Yo me sujeto a tu presencia, a tu señorío, para que tú me guíes, estar alineado, conectado, Señor, a lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias por tus hijos, yo los bendigo. Bendigo esta casa, Señor amado, con la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor Ronald? Una horita, son las 11:10. Ahí está, perfecto. Bien, acuerdos matrimoniales. Para alcanzar acuerdos matrimoniales se requiere conocer la voz profética. Yo creo que una de las cosas importantes en el matrimonio es cuando Dios nos llama. En algunos casos nos llama por separado, ¿cierto? En otros casos, ya estando unidos en matrimonio, nos llama. Y ahí comienza todo un recorrido, toda una experiencia de aprender a conocer la voz de Dios, de aprender a conocer cómo Dios nos va hablando. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque muchas veces nuestras esposas, o en el caso de los esposos, podemos decir, mira, sabes que Dios me habló esta situación y necesitamos tomar ciertas medidas. Entonces, de ahí viene que nosotros podemos decir, a ver, ¿cómo Dios te habló? ¿Te habló? ¿Cómo te habló? ¿Te habló al oído? ¿Te habló en tu mente? ¿Te habló a través de la palabra, de un profeta, de un hombre de Dios? Bueno, entonces nosotros lo primero que tenemos que tener claro es poder aprender a conocer cómo Dios habla. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Y Dios definitivamente habla de muchas maneras, de muchas maneras. Esto es muy importante en el matrimonio, porque esto nos va a permitir poder avanzar al siguiente paso, que será el tema de conocer la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, como Dios habla de muchas maneras, ¿cierto? Aquí vemos la situación de un amigo, de uno de los amigos de Job, Eliú, ¿cierto? De cómo él le da la visión de lo que él entiende, de lo que él ha recibido también, de cómo Dios se comunica con el hombre. Ahí está Job 33:14. Dice, él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. ¿Seremos así? Dios nos habla y no entendemos. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que Dios dice que puso eternidad en nuestros corazones, en el corazón del hombre, para que el hombre entienda cuál es su voluntad, su propósito, su obra. Y aún así no lo entiende. Entonces es interesante ver como el cielo, dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Él vive en la eternidad, Él es la eternidad. Y lo que hace Dios es poner eternidad en nuestros corazones para que el Espíritu Santo también pueda vivir ahí. Entonces, como Dios habla de muchas maneras y nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿cierto? Lo que enseñaba la pastora Romina, lo vivimos de alguna u otra forma, ¿cierto? Pero muchas veces es cíclico, son patrones que se repiten en nuestras vidas. Entonces necesitamos entender, y no solamente entender, sino poder aprender a aplicar la Escritura a nuestro diario vivir. Entonces seguimos, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas,
cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído, nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia. Mire el propósito, cuál era la visión de Eliú, que le habla a Job y le dice, mira, este es el propósito de por qué Dios habla al hombre. Entonces yo aquí hay algunas palabras que voy a ir compartiendo con ustedes en los distintos diccionarios. Por ejemplo, los sueños halom, que significa soñar, pero son las visiones y sueños proféticos. ¿Cuántos sueñan aquí? Han soñado durmiendo, ¿cierto? Algunos sueñan despiertos, pero durmiendo. ¿Cuántos han soñado sueños proféticos? Gloria a Dios. Después dicen las visiones, Hisayón, que habla de la revelación, ¿ya? Habla de una visión profética, es decir, cómo Dios se comunica con el hombre. Hombre me refiero también mujer. Y después dice que Dios habla por el oído, dice. El oído osen significa revelar en secreto. Ahí es donde el Señor revela sus palabras a los oídos de los profetas. Usted me podrá decir, hermano Giovanni, yo no soy profeta. No tengo el don de profecía. Pero yo te quiero decir que tú perteneces a una casa profética. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Entonces, muy importante, voy a poner en sus corazones algunos principios. El primero de ellos, conocer lo que debemos hacer. Si no conocemos lo que debemos hacer, estamos complicados. Yo, por ejemplo, le pedí ayer al pastor Ronald la dirección. Y yo lo que hice para llegar a destino, ¿cierto? Desde mi casa, puse la dirección en Google Maps y me dio varias opciones para llegar a ese camino, para llegar a este lugar, ¿cierto? Y yo no le hice caso al Google Maps y tomé otro camino que me ayudó, ¿cierto? Porque lo conocía y me ayudó a cortar el tiempo de llegada. Pero es muy importante conocer lo que debemos hacer. El propósito por el cual Dios nos habla es para darnos a conocer su misión, su voluntad. ¿Y quién nos quiere evitar? El sufrimiento y el fracaso matrimonial. A veces Dios es tan bueno que nos habla a través de la palabra, nos habla a través de las escrituras y sin embargo cuando nosotros no obedecemos nos pasa por la escuela del sufrimiento. Jesús, ¿cierto? Él padeció, dice Hebreos, siendo a través del padecimiento aprendió obediencia y él sí que era obediente. Entonces hay una escuela del padecimiento, del sufrimiento, que cuando nosotros no obedecemos a la palabra, como que hay una bifurcación y entramos en ese camino de la perfección, del sufrimiento, y es por causa de nuestras desobediencias. Y Dios nos quiere evitar los sufrimientos, los dolores, ¿cierto? ¿Está aquí conmigo? Amén. Bien. Entonces, el inteligente, hombre o mujer, aprende de sus propios errores y fracasos. Pero el sabio, al ver los errores y fracasos del inteligente, aprende. Entonces, uno ve mucho en temas empresariales, en emprendimiento, que es un área también donde yo me muevo en la iglesia, tenemos un área ahí, y uno ve, por ejemplo, que la mayoría dice, no, es bueno cometer errores, es bueno fracasar, es bueno quebrar, porque así uno va adquiriendo experiencia. Eso es lo que se habla mucho en Estados Unidos, ¿cierto? Que la persona que fracasó, que la persona que le fue mal en los negocios y volvió a levantarse, es bien vista. Pero aquí en Chile es un poco distinto, sobre todo el sistema financiero. Entonces, pero cuando nos vamos a la Biblia, ¿cierto? También nos da esa perspectiva de cómo hombres y mujeres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos vivieron experiencias con el propósito de que nosotros no cometamos esos mismos errores. ¿Me dice amén? Entonces, ahí hay un principio. Otro principio es aprender cómo debemos apartarnos del mal.
El propósito por el cual Dios nos habla es para que nos miremos al espejo de su palabra y reconociendo nuestras debilidades las corrijamos. ¿Ya? El reconocimiento es un acto de humildad y mansedumbre que nos lleva a tomar acciones que van contra la naturaleza humana. ¿Cierto? ¿Por qué contra la naturaleza humana? Porque nos dice la Escritura que el deseo de los ojos, el deseo de la carne, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones y deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, el tema de lo que es la humildad, claramente, y la mansedumbre, es un diseño y es el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, uno generalmente, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren hallar descanso para su alma? ¿Les gusta dormir bien? ¿Le ha pasado que en la noche, cuando está con una situación, ¿cierto?, que tiene que resolver, su mente sigue funcionando en la noche? ¿Le ha pasado? Y usted durmió, no sé, 5, 6, 8 horas, las horas que sean, y se levanta el otro día, ¿y cómo se levanta? Cansado. ¿Le ha pasado? A mí también me ha pasado. Entonces, y yo le he dicho: Señor, yo quiero descansar, quiero hallar descanso para mi alma. Mi mente está conectada con mi alma. Entonces, ¿cómo encontramos el descanso? Jesús lo dice: primero, si estoy cargado, ahí hay una cantidad de cargas, si estoy con mucho trabajo, lo primero que debo hacer es quitarme ese yugo para tomar el yugo de Cristo. Y ahí nos da una figura, ¿cierto?, de la agricultura, donde hay un buey viejo experimentado, un siervo experimentado, maduro, que es Cristo, y al lado está ese buey joven que somos nosotros, inexpertos, ¿cierto?, inmaduros, y que queremos ir para allá y el buey viejo nos lleva para el otro lado, ¿cierto? Nos va enseñando el proceso de cómo poder tirar la carreta. Y eso también se refleja en el matrimonio. Necesitamos nosotros poder tener esa mirada dentro del matrimonio donde uno de los dos puede ser más maduro que el otro. Espiritualmente me refiero. Entonces, el que es menos espiritual, obviamente, va a ir al lado y va a querer hacer lo que él quiere. Pero ahí es donde el que es maduro lo va guiando y le va enseñando justamente para que no cometa ese error y no se caiga al precipicio si va en un camino. Otro principio: vivir dejando de lado la soberbia. El propósito por el cual Dios nos habla es para que dejemos de lado nuestros sistemas de defensas y nos rindamos a Él como sus siervos. La soberbia es una bandera que no deberíamos alzar en nuestros matrimonios, ya que está acompañada de la derrota en las batallas. Entonces, siempre nos sucede que cada uno de nosotros en el matrimonio tenemos visiones diferentes y eso claramente provoca una división, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué es lo que ocurre? Defendemos nuestra posición. ¿Les pasa a ustedes también? Uno defiende la posición, ¿cierto? Y da argumentos: no, esto es así, de esta forma, yo lo veo así. Y nuestro cónyuge, ¿cierto?, dice: no, yo lo veo de esta forma. Y ahí cada uno entra en su trinchera y defiende su posición, ¿cierto? Algunos más apasionados, otros más calmos, ¿cierto? Pero defendemos nuestras posiciones. Entonces, y eso nos habla justamente de la soberbia, del orgullo, de no ceder, y nos cuesta ceder muchas veces. Entonces, esa soberbia se transforma en mi bandera, en la bandera que yo llevo cuando salgo a la batalla. No salgo a la batalla en contra de mi esposa, ¿cierto?, sino en contra de las situaciones que nos puedan embargar como familia, como matrimonio. Entonces, claramente, esa bandera de la soberbia está destinada al fracaso. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cierto? De los soberbios o altivos. ¿Qué les sucede?
Lo mira de lejos, ¿cierto? Pero ¿qué más dice? Una persona altiva y soberbia está pronto a caer, ¿cierto? Entonces, definitivamente Dios nos ayude. Amén. Habacuc 2:2. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Yahweh me respondió diciendo: escribe la visión y grábala en tabletas, de modo que pueda leerse de corrido, porque la visión es para tiempo fijado y ciertamente ha de realizarse sin falta. Espérala, que ciertamente llegará y no faltará. Aquí vemos que Steve Jobs estaba atrasado, ¿cierto? Él pensó que era el creador de la tablet, ¿cierto? Del iPad, y claramente no fue así, porque el primero fue Dios. Le entrega, ¿cierto? A Habacuc le entrega una tablet, y ahí lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Grábala en tabletas, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esta visión es muy importante. Aquí lo vamos a ver para que quede más claro. La visión Jasón tiene 3 áreas fundamentales o 3 formas con las cuales Dios nos habla. La primera de ellas está relacionada con las profecías. Y cuando nosotros nos vamos en el ámbito profético, vemos que hay profecías del Padre. ¿Cuáles son? La Biblia, ¿cierto? La palabra profética más segura, ¿cierto? Los profetas, ahí está la profecía del Padre. Luego vemos cuál es la profecía del Hijo a través de los ministerios, ministerio profético. Efesios, Pablo habla sobre el ministerio profético. Y luego vemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que tiene dones, y uno de los dones es el don de profecía. Entonces vemos que Dios habla justamente a través de las profecías. Ustedes aquí tienen profecías, ¿sí o no? Sí, hay profecías, yo las he escuchado. Hay profecías cuando he venido. Entonces, hay profecías. ¿Hay palabra profética? Claro que hay palabra profética. La palabra profética más segura es la Escritura. También significa visión, ¿ya? Esta visión se da en la mente. Son imágenes. Es como una imagen, una fotografía. Ahí el flash. Y aparece en la mente una imagen. O puede ser un video pequeño, cortito, ¿cierto? En nuestra mente, una visión, ¿ya? Y lo tercero son los sueños. Y los sueños obviamente es cuando estamos dormidos. Un ejemplo de ello es cuando José, en 2 oportunidades, habla en los evangelios, que él durmiendo en una de ellas dice que había pensado dejar a María, abandonarla, ¿cierto? Y viene el ángel, Gabriel, y en el sueño, entra en el sueño en una frecuencia, entra en la etapa non-REM, ahí es donde uno se acuerda de los sueños. Entonces, ahí entró el ángel y le habló, y le dio un sueño, ¿cierto? Y le dice, no rechaces a María. ¿Por qué? Porque el ser que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y le da, ¿cierto?, toda la explicación. La segunda oportunidad es cuando Herodes quería asesinar a todos los niños, ¿cierto? Dentro de ellos estaba Jesús. Y viene nuevamente durmiendo y el ángel entra en el sueño de José y le dice, mira, ve a Egipto por un tiempo hasta que yo te diga nuevamente para que protejas al niño. ¿Ya? Entonces, es tremendo. Hay muchas cosas que poder decir de eso, cómo Dios envía a esos príncipes, magos, ¿cierto? Dice unas versiones, sabios en otras, y cómo ellos, cada uno le entrega recursos, y no pocos, muchos recursos, a Jesús, se lo entrega a José. ¿Con qué finalidad? Porque el paso siguiente era que esos recursos le iban a servir para vivir en Egipto. Entonces vemos que Dios tiene todo en su línea de tiempo, todo para tu vida, para mi vida. Amén. Entonces seguimos aprendiendo acá sobre cómo Dios habla. Y aquí Joel, nuevamente, yo les decía hace un rato que ustedes son una casa profética. Amén.
Y Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, aquí el derramar del Espíritu Santo claramente viene para todos, ¿cierto? ¿Todos han recibido el Espíritu Santo? ¿Todos? ¿Hay alguien que no lo haya recibido aún? ¿Que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Hay alguien? ¿O todos? Ahí hay un par de manos. Entonces, es muy importante la promesa. La promesa, Jesús habla a sus discípulos y les dice en Hechos capítulo 1 a sus apóstoles también, y les dice, acuérdense de la promesa que yo les dije, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el cual vendrá sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. Entonces, habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, cuando viene sobre una iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Los hijos y las hijas van a profetizar. ¿Usted es un hijo y una hija de Dios o no? Listo, esto es para usted. Esto es para usted. Entonces, claramente, ustedes van a profetizar. ¿Y qué van a profetizar? Ya vimos que hay una palabra profética. Usted puede declarar la palabra. Usted puede hablar, ¿cierto? Como dice Isaías, hazme lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado, al afligido. Usted puede con una palabra sostener a su hermano y convertirse en un vigilante. Bueno, seguimos. Bueno, ahí está, ¿cierto? El significado, rápidamente profetizar por inspiración, entregar el mensaje de Dios, los sueños Jalom, soñar visiones y sueños proféticos, las visiones Gisayón, habla de la revelación, etc. El mensaje de la profecía en el tiempo del Antiguo Testamento estaba condicionado a la respuesta del pueblo. Es decir, por su respuesta a esta palabra, el pueblo determinaba en gran medida lo que sería su futuro. Y aquí hay un punto importante dentro de los años, y que yo mismo lo he vivido y que me ha tocado también verlo en mis hermanos, en la iglesia del Señor. Una de las debilidades más importantes en el matrimonio es que una vez que conocemos el mensaje profético, ¿cierto?, la palabra de Dios, no sabemos cómo aplicarlo. Fallamos en las ciencias aplicadas de la Escritura. Uno, cuando está en la universidad, hay una asignatura que habla sobre las ciencias aplicadas. Es cómo yo aprendo a aplicar las matemáticas, cómo aprendo a aplicar la química, la física, la biología, cómo aprendo a aplicarla. No es solamente un marco teórico, no solamente, ¿cierto?, una linda retórica científica, sino que cómo nosotros logramos tomar esos versículos de la palabra y poder aplicarlos a nuestra vida. Y aquí es donde muchas veces fallamos. No sabemos cómo enfrentar las situaciones y no sabemos cómo enfrentar y cómo poder aplicar la palabra. Por ejemplo, si usted está enfermo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Siendo honesto, delante de Dios. ¿Qué es lo que hace? Si le duele la cabeza, por ejemplo, paracetamol, ¿cierto? Un analgésico. ¿Y qué nos dice la Biblia? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, y la oración de fe, para que haya fe tiene que haber palabra de fe. Para que haya una oración de fe tiene que haber una palabra de fe. Entonces, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo restaurará, lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Yo, por ejemplo, antes de ayer, amanecí con un pequeño dolor aquí en mi costado derecho, leve, y ayer se intensificó. Oh, que me dolía. No podía moverme. Y bueno, le escribí a un médico que conocemos
Pero también le dije a mi esposa, úngeme con aceite. Úngeme con aceite. Ora por mí. Obviamente antes de orar por mí me dio toda una exhortación. Que no te cuides, que esto, lo otro. Claro, yo hago una exhortación, porque es con amor, es con amor. Entonces, y después que me exhortó, me corrigió, me levantó, no. Y después, ora por mí. Así que imagínense cómo estaba yo. No, ella se preocupa por mí, que me cuide y todo eso. Bueno, entonces, y ora por mí. Me unge con aceite y claramente ahora puedo estar aquí con usted. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, tenemos que aprender a usar las Escrituras a nuestro favor. Y esta parte es donde nos equivocamos, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Hay hermanos que me dicen, y pasa en el matrimonio, bueno, ahí más adelante vienen, pero me dicen, ora por mí, hermano, porque mira, estoy dando mis diezmos, estoy dando las ofrendas, estoy ofrendando, pero me va mal en la economía, tengo un desorden financiero, tengo muchas deudas. O su emprendimiento, empresa anda más o menos, bueno, o su vida familiar, económicamente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahí nosotros? ¿Qué se le ocurre? Aquí hay un diálogo entre usted y yo. ¿Qué haría usted? ¿Oraría por él? ¿Le daría una palabra? ¿Qué haría usted? Claro. Yo lo primero que pregunto es, ¿tienes un presupuesto familiar? No, me dice, ¿qué es eso? ¿Se come? No, no se come. No, ¿y por qué lo pregunto? Porque Jesús habla del cálculo, siéntate a calcular. Siéntate a calcular contabilidad, presupuesto, finanza. Siéntate y planifica si vas a construir esa torre. Ve el presupuesto que necesitas, porque si lo evalúas mal, después vienen los burladores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde uno el presupuesto, y ahí uno le enseña la palabra. Principios de mayordomía, y le entrego la planilla Excel del presupuesto. ¿Cierto? La que yo ocupo, pero para ello. Y ahí les enseño, y después le doy una tarea. Después que tú completes junto a tu esposa, completa esta planilla, vean los ingresos, vean los egresos por categoría, el dashboard, está todo ahí. Luego de eso, vamos a orar. Vamos a orar y tú te vas a comprometer con tu esposa, porque es anual, hay que llenarla todos los meses. Y hemos visto hermanos que han sido obedientes a esa enseñanza y cómo Dios los ha sacado de las deudas, cómo Dios han ordenado su vida económica y otros que no la hacen, pues siguen igual. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Bien, el desafío más importante en el matrimonio es llegar a conocer la voluntad de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Conocen cuál es el propósito del por qué Dios los envió a la tierra? Donde nacieron sus padres, hoy en día están casados. ¿Saben cuál es el plan de Dios para ustedes? ¿La voluntad de Dios para ustedes? ¿La conocen? ¿Hay alguien que me pueda levantar la mano y decir, yo la conozco? Es muy importante esto, hermano. Muy importante. Esto es el todo de nuestra vida. Este es el propósito. Miren este versículo, Juan 4:33. Jesús les habla aquí y dice, mas él dijo, yo tengo para comer una deliciosa comida que vosotros no sabéis. Le dijo Yeshua, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y concluya su misión que me ha sido encomendada. Encomendada. Entonces, lo que hace Jesús conoce cuál era el plan de Dios para él en la tierra. Nosotros aquí estamos de paso, 70, a lo más 80, dice, ¿cierto?, el Salmo de la vida de un hombre. Bueno, y Dios le alarga los días porque han honrado, ¿cierto? La honra también alarga los días. Entonces vemos acá que Jesús tenía una misión, pero para conocer la misión es lo que yo debo hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Qué recursos tengo para desarrollar esa misión, ese propósito? Pero para tener una misión, lo primero que tengo que tener es una visión. Y Jesús conocía la visión de Dios. Dios le muestra y le dice, mira, esto es lo que tú vas a hacer en la tierra. Este es tu propósito, esta es mi voluntad. Y Jesús, esta palabra, por ejemplo, a mí, hartos años atrás, me confrontó mucho esa palabra, mucho. Porque yo tenía en mi visión el poder estudiar, el poder emprender, el poder casarme, el poder hacer cosas, el poder servir a Dios, el poder, ¿por qué no?, tener un ministerio. Y yo quería y me planificaba en aquello. Y cuando veo esta palabra, me confrontó tanto Dios que me derribó todas mis defensas. Me derribó todas mis defensas. Y me confrontó y yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque todo este tiempo, desde que te conozco, desde que tú me llamaste, lo único que he hecho es hacer mi voluntad y no la tuya. Y veo a Jesucristo, quien es mi modelo a imitar, dice la Biblia, a seguir, un modelo a seguir, que Él, su único anhelo, su comida era hacer la voluntad del Padre que lo envió. De poder desarrollar, concluir la misión que le fue encomendada. Y yo me acuerdo que ahí hice una oración llorando al Señor y le pedí perdón. El Señor no entendía, porque me confrontó mucho el Espíritu Santo y esa palabra. Y yo le dije, Señor, con el dolor de mi corazón, yo renuncio a mi voluntad. Renuncio a toda esta planificación, y se la dije. Toda esta planificación, porque yo le pedí ayuda a Dios, ayúdame en mi planificación. Y renuncié, lloré, y fue muy confortante para mí. Y de ahí en adelante le empecé a preguntar, Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame, así como en Jesús la tenía clarita, yo quiero aprender y conocer cuál es tu voluntad. Entonces, oré hartos años, hermano, por eso. Y yo seguía tratando de hacer mis cosas, pero le preguntaba, Señor, muéstrame. Y llega un momento, me acuerdo en Bustamante, hace un montón de años atrás, donde estábamos, y resulta que en un tiempo de ministración del Espíritu, de adoración, el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice que mi vida está sobre dos pilares, ministerial, profético y empresarial. Y me empieza a dar detalles de cada uno de esos dos pilares y de la voluntad de Dios para mi vida y para mi casa. Y yo estaba casado, obviamente, ya tenía hijos chicos, y eso para mí fue lo más grande que he podido recibir, porque entendí, no del todo, sino una parte, lo más importante, entendí por qué Dios me había enviado a esta tierra, cuál era su plan. Y de ahí empecé a hacer todo en función de la voluntad de Dios. Y la empecé a conocer y empecé a moverme. Y eso es lo que Dios me ha ayudado a poder desarrollarlo. Por eso es tan importante. La voluntad telema es una determinación que lo que busca es agradar a Dios. Cuando Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad,
sino la voluntad de mi Padre que me envió y terminar su obra, dicen otras versiones. Entonces, esta voluntad telema está relacionada con una determinación que ustedes y yo tenemos que tomar. Tenemos que tomarla, definitivamente. Ahora, esto es voluntario, obviamente. Pero, si ustedes quieren agradar al Padre, y yo quiero agradar al Padre, tengo que hacer su voluntad. Tenemos que hacer su voluntad. Entonces, es una determinación, es la voluntad de agradar. ¿Ya? Y aquí ya empezamos a conocer cuál es la voluntad del Padre. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dice Pablo en Romanos 12 es: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esta otra versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo primero que nosotros debemos ver acá es que el primer paso para conocer, aprender a conocer la voluntad de Dios, el primer paso es no imitar las conductas ni las costumbres del mundo. ¿Cierto? Hay una profecía para Israel que dice: ustedes que imitan las costumbres del oriente. Entonces, claramente nosotros no debemos imitar esas costumbres. De ahí, por ejemplo, que me han sucedido muchas cosas. Dios me ha permitido estudiar, hacer posgrado, y en la empresa que el Señor me dio para administrar, yo cuando la inicié, desarrollé todo el posgrado, todo el MBA. No me resultó nada, hermano. Nada. Nada de toda esa planificación, de todo lo que haya estudiado. No digo que no hay que estudiar, por supuesto, pero mi experiencia fue que no me resultó. Hice un plan comercial, un plan financiero, un plan de marketing, ¿cierto? Hice, todo lo que está relacionado con el tema de un plan de negocio, y no me resultó. Golpeé todas las puertas de la gente que conocía, gerentes de empresa. Estoy aquí en esta nueva empresa, mira, le expliqué la visión, la misión, la estrategia. Y me invitaban: sí, vamos. Y en la otra empresa había hecho muchos negocios con ellos. Y resultó que me cerraron las puertas, hermano. Todas las puertas cerradas. Esto fue el 2018. El 2019 vino el estallido social. El 2020, la pandemia. Viví las noches más oscuras. Entonces, como familia, involucramos a mis hijos en oración y todo, y Dios me empieza a revelar en oración y me da la visión Jasón, imágenes, nombre, estrategia, planificación, cómo tuve que rearmar o armar correctamente la estrategia de la empresa, los contactos. Me decía el Espíritu Santo: anda a tal lugar, habla con tal gerente. Y yo empecé a anotar. Tuve 2 meses anotando, escribiendo, anotando. Y lo hice así. Y Dios lo que hace es como la viuda en los tiempos de Elías. Y Dios levanta viudas en medio de esas situaciones de estallido, en medio de esas situaciones de pandemia. Y el Señor levanta viudas que empezaron a sustentar, le llamo viuda a personas que confiaron y que empezamos a hacer negocios. Y Dios nos sostuvo. No le cuento para no hacerle la historia larga, pero lo que voy, que Dios me empieza a mostrar de alguna forma su voluntad, porque me había dado indicios, ¿cierto? Me había mostrado el plano general, el concepto general sobre el tema empresarial. Pero después me empieza a bajar su diseño de a poco.
Y lo empecé a escribir, lo empecé a ejecutar. Y he visto la misericordia de Dios, realmente. Ha sido Dios muy bueno. Entonces, aquí lo importante es entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros queremos algo, un empleo, una empresa, una idea, una casa, una propiedad, un bien raíz, un vehículo, un ministerio, lo que sea, un hijo, lo que sea que queramos, siempre le pedimos al Señor, Señor, mira, quiero esto, y le mostramos nuestros anhelos y deseos, ¿cierto? ¿Lo hace así también usted? ¿Cierto? Así lo hacemos. Entonces, pero le decimos al final, hágase tu voluntad. Para nosotros muchas veces nos cuesta decir esas palabras tan simples. Esas dos palabras, tres palabras, hágase tu voluntad. Nos cuesta, ¿por qué? Porque queremos tener el control. Nos gusta tener el control, sobre todo a las hermanas. ¿O no? Sí, para que no se me duerma, ¿ves? Entonces, nos gusta tener el control y cuando nos mueven el piso, ¿qué hacemos? Pánico escénico. Entonces, claramente, Jesús entendió cuál era la voluntad de Dios. Por eso que en su noche más oscura, en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, monte de los olivos, su noche más difícil, Él ora, Señor, pasa de mí este cáliz de prueba, de la amargura, de todo lo que, su imagen, imagínense su mente, al lado la muerte, la entidad de la muerte, por otro lado Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Él le dijo a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. Entonces estaba la muerte ahí. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Él después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando uno cede la voluntad a Dios, le está diciendo, Dios, tú tienes el control de todo. Tú quieres lo mejor para mi vida porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Avancemos. Ahí está. Lo bueno es en el atrio, lo agradable en el lugar santo y lo perfecto en el lugar santísimo. Vamos a avanzar por el tiempo. ¿Estar de acuerdo o no estar de acuerdo? He ahí el dilema. Yo no se lo copié a nadie, ¿eh? Esto se me ocurrió a mí. Permiso. Así que si hay algo que usted se esté acordando ahí, esto es mío. ¿Estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Ahí es el dilema. Una de las cosas, todas estas imágenes que ustedes ven ahí, yo las hice con inteligencia artificial. Tengo un software donde le agrego, después se lo voy a compartir, Pastor Ronald. Y uno le agrega un texto y él mismo crea la imagen. Todas las imágenes, todas, creadas con inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el punto? Cuando entré a hacer estas imágenes, ahí se ven como, tiene varias, como que animándose, o medios enojados, ¿cierto? Bueno, cuando hablé de este tema y le agregué, mira, ya sea matrimonios discutiendo, bueno, con distintos sinónimos, y hice la oración, en todas me mostraba una tercera persona, un hombre o una mujer que era producto, yo lo interpreté así, que era el que provocaba la discusión en el matrimonio. La inteligencia artificial sola agregaba una tercera persona. ¡Wow! Yo dije, qué tremendo esto. Porque a veces vemos solamente el plano terrenal, pero no vemos el plano espiritual.
Y en los temas matrimoniales hay enemigos espirituales, que son las huestes de maldad, que intervienen, que tratan de influenciar, de hecho hay una versión que habla de los espíritus inmundos y dice que son espíritus que generan problemas. Generan problemas. De la nada, hermanos, como decía la pastora conversando con el pastor, y de la nada alzaba la voz el pastor. ¿Cierto? O de la nada nos pasa que estamos bien y algo pasó, un problema. ¿Qué pasó acá? Entonces hay un plano. ¿Y por qué lo digo? Porque 15 minutos. Porque Jesús nos enseña. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús vio a ese joven sordo mudo? Él enseña después sobre atar el hombre fuerte y le explica, ahí lo critican, ¿cierto? Y le dicen que echa fuera demonios por Belcebú. Pero ahí, en esa escritura, dice, en esos versículos, dice que había un joven sordo mudo, plano terrenal. La ciencia, la medicina, está sordo, mudo, no puede hablar, no puede oír. Jesús lo ve, check, sí, la ciencia está bien, pero en el plano, en la dimensión espiritual, ¿qué es lo que ve? Un espíritu inmundo que le estaba provocando la sordera y la mudez. Lo que hace Jesús en el plano espiritual es echar fuera al espíritu, se fue, salió del cuerpo de ese muchacho e inmediatamente comenzó a hablar, tartamudear y comenzó a oír. Entonces, hay cosas, por eso no hay que llevarlo todo al tema terrenal, hay cosas que va asociados, están interconectados, espiritual con lo terrenal. ¿Amén? Así que hay que aprender. Piensen que hay espíritus que son espíritus de divisiones, de contienda. No es solamente las obras de la carne o las maldades del corazón, lo que es caco, lo que está dentro y contamina al hombre, sino que también hay un mundo espiritual que también nos quiere hacer la vida a cuadrito. Y eso hay que atarlo. Identificar el hombre fuerte que se está moviendo y atarlo. ¿Amén? Bueno, sigamos. El acuerdo es un buen acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Qué me dice usted? Es una pregunta para usted. ¿Sí o no? No. Yo le quiero decir que sí. Claro, yo puedo, ayúdame hermano. Puedo caminar con mi hermano, ¿cierto? Podemos ir, no sé, vamos al mall. No. Podemos ir al mall juntos, ¿cierto? O almorzar juntos, ¿cierto? Caminamos. Yo lo puedo acompañar, ¿cierto? O al pastor Ronald a uno de sus viajes, ¿cierto? De misionero. Bueno, pero no significa que yo esté de acuerdo. Puedes sentarte, hermano, gracias. Entonces, ¿podemos caminar? Claro que podemos caminar. Y en el matrimonio muchas veces sucede. Caminamos juntos, pero no estamos de acuerdo en cómo administrar las finanzas. No estamos de acuerdo en cómo educar o formar a nuestros hijos. No estamos de acuerdo en cómo iba a decir algo, mejor no lo digo. No, cómo va a ser la relación con los padres, ¿cierto? Con los familiares. ¿Estamos o no de acuerdo cómo va a ser la relación en el área íntima, en el área sexual? ¿Estamos o no de acuerdo de cómo vamos a gobernar? ¿Cómo gobierna la mujer, la esposa, cómo gobierna el esposo? Entonces, ¿podemos caminar? Claro que podemos caminar juntos. Pero a veces no estamos de acuerdo. No sé si está de acuerdo conmigo o no. Juntos. Significa Yakat, que habla de unidad, armonía,
pares, juntos, parecidos, a la misma vez. Miren, pluralidad en medio de la unidad. Pluralidad en medio de la unidad. Pensamos distinto sobre un mismo tema, pero llegamos a un acuerdo común. Acuerdo yat significa fijar sobre, comprometerse en matrimonio, acuerdo, convenir, encontrar esposa. Miren, ese es un acuerdo. Principios, aprender a caminar juntos en unidad. Caminar juntos no significa que estemos unidos, sin embargo, cuando Dios nos une a través de su amor ágape, somos perfeccionados en su misericordia. El camino comienza por la paciencia, ahí usted ya sabe el griego, no lo voy a leer, que es mostrar, mira el significado de esta palabra griega, krotsumeo, mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. El camino del amor que habla el apóstol Pablo en Corintios son 15 palabras para decir amor. Hay 7 palabras que hablan de lo que es el amor y 8 palabras de lo que no es amor. Y el número 15 es el número de misericordia. Es un camino que comienza con la paciencia. Y en el matrimonio necesitamos paciencia, ¿no? Amén, ¿cierto? Sí, amén. Necesitamos paciencia. ¿Qué necesitamos? Krotsumeo, mostrar control interno, contar hasta 10, y externo en circunstancias difíciles, ¿cierto? Cuando estamos en el matrimonio, si ella es organizada y él no tanto, o al revés, y hay un canasto con la ropa sucia, ¿cierto? Y él deja la ropa sucia sembrada, ¿cierto? Se cree sembrador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay acuerdo, no? Ahí hay la esposa que tiene que tener krotsumeo, un poquito difícil la palabra, paciencia, control interno. Cuando hay amor, el amor cubre multitud de errores. Pero cuando no hay amor, ágape, es como el velo, quitamos el velo y nos vemos las arrugas, de qué color son los ojos, ¿cierto? Si nos cubre completamente. Entonces, claramente el amor parte con la paciencia, es el camino, el primer peldaño, o los primeros 100 metros, ya que estamos en las Panamericanas. Y termina soportándolo todo, jupomeno o jupomone, que es mantenerse firme en la posición, perseverar pese a las dificultades. ¿Se dan cuenta? En el camino del amor ágape, que es el ADN de Dios, su amor, Él es amor. Nosotros, ¿cómo podemos aplicar la palabra, las ciencias aplicadas? Esto es conocer también la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que perseverar firme frente a las dificultades que se dan en el matrimonio. ¿O no se dan? ¿Cierto? Se dan. Uno no quisiera no tener dificultades. Yo mismo no me gustan los problemas. No me gustan. Y en un altar familiar, me acuerdo, mi hijo Felipe le tocó enseñar y justo habla y toma una versión donde dice que cada día tiene su propio mal, y en esa versión decía que Jesús dijo, todos los días vamos a tener problemas. Y yo orando, Señor, ayúdame, líbrame de los problemas. Así que ahí aprendí que todos los días hay problemas. Aprender a aplicar otro principio, el principio del acuerdo. Uno de los enemigos del matrimonio es la división. Tener dos visiones donde cada uno piensa distinto sobre un mismo tema. Jesús nos enseña sobre la importancia de ponerse de acuerdo en todo y los logros que se pueden obtener si tomamos el camino del acuerdo. Sin embargo, está la tentación de imponerse sobre la otra persona o bien defender su posición. El éxito está en adoptar la visión y el camino de Dios. Amén. Eso lo hablamos. Y aquí ya entramos
dentro de los acuerdos, empezamos a ver el tema profético, y uno de los temas proféticos dijimos que era la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, acuerdo en ideas, puse un par de ejemplos nomás, ya por el tema de tiempo, voy terminando. Acuerdo en ideas y propósito. 1 Corintios 1:10. ¿Problemas en la iglesia, hermanos? ¿Problemas en el hogar, en nuestra iglesia familiar? Les pido, dice el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo unos con otros, para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a ¿qué? Las mismas ideas y los mismos propósitos. Si mi casa, mi hogar, mi familia es mi iglesia, ¿cierto? Que tenemos que pastorear. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que van a haber problemas, sí van a haber problemas. Pero ¿cuál es el principio acá? Ponerse de acuerdo. Aquí lo vamos a ver. Miren las definiciones. La palabra división es hisma, que significa división o brecha. Miren las brechas. Dice que por la brecha en el muro entra la serpiente. Entonces, claramente las brechas son peligrosas. Y cuando hablamos del muro, ¿de quién estamos hablando en el matrimonio? De la esposa, ¿cierto? Los muros, la esposa. El hombre, ¿cierto? El techo, la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La división se produce en la brecha. Y si hay brecha, entra la serpiente. Que el Señor reprenda a la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué debemos hacer? Como Isaías nos dice, reparadores de brecha. Debemos reparar la brecha, pero yo tengo que ver si hay una brecha. Aquí no hay ninguna brecha en el muro, no hay una grieta, no hay nada, ¿cierto? Pero si veo en mi casa que hay una grieta, yo la voy a reparar. Le voy a poner, ¿qué se le pone a la grieta? ¿Material de construcción? Pasta muro, muchas gracias. Entonces la voy reparando, o le pongo cemento. Entonces en el matrimonio yo tengo que identificar cuáles son las brechas, cuáles son lo que está provocando división y comenzar a repararlos. División, doble pensamiento. Entonces yo puedo pensar de una forma cómo se administran las finanzas, la economía en el hogar. No, algunos me dicen, no, mi esposa gana tanto, yo gano tanto, yo pago tales cuentas y ella me dice, yo pago tales cuentas. Ah, perfecto, ahí sí que hay unidad. Entonces, no, la Biblia nos habla de unir. Entonces, todo en un fondo común, ¿cierto? Desde ahí salen los egresos para pagar, y lo que puede hacer el hombre y la mujer es dejarse una caja chica. Al hombre le damos, ¿con cuánto? Unos 20 luquitas, ¿estará bien? ¿No? A la mujer sí yo le daría mínimo 100, ¿eh? Mínimo 100. Entonces, caja chica. Y ahí sus gastos personales, el cafecito, lo que quiera hacer con eso. Entonces, hay que generar acuerdos, ver esa brecha, la brecha de todo separado o todo unido. Unidad, catartizo, significa completar completamente, completar totalmente, reparar o ajustar, miren, perfeccionar, remendar, restaurar, unir. Esta es la función que hacen los ministros, catartizar. Pero en el matrimonio, en la iglesia del hogar, también tenemos que remendar, también tenemos que ser restauradores de esas brechas, de esos portillos. Unir. ¿Me dice amén? Gloria a Dios, avancemos.
Principio, aprender cómo resolver los problemas. Jesús dijo que cada día tiene sus propios problemas, la iglesia y matrimonio no son la excepción, así que la clave está en cómo los enfrentamos. El acuerdo es un pacto donde dos personas se suscriben en búsqueda de un bien común que los una en torno a las mismas ideas y propósitos. Acuerdo en las relaciones sexuales. Pablo, 1 Corintios 7:5. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Lo mismo en el tema, Pastora Romina mostraba un cuadro ahí de prematrimonio, postmatrimonio, que son las charlas. A mí también me toca con mi esposa dar charlas prematrimoniales y uno de los temas justamente es el área sexual, la sexualidad. Y vemos nosotros que hay mucha información, sobre todo la pornografía, en él o en ella, que contamina la mente. Entonces sucede que cuando la persona está en la intimidad, el matrimonio está en intimidad, si esas imágenes pornográficas están en su mente, las trae al presente, porque eso es lo que hace la mente, las va a buscar en la memoria de largo plazo, las trae y puede estar con su esposa, pero en su mente está imaginando a otra persona, su actriz, su actor, o su ex. Entonces, si eso no ha sido sanado, eso es adulterio. Cuando Jesús habla, dice, si uno mira a una mujer para desearla, codiciarla en el corazón, ya adulteró, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que hay contaminaciones, brechas que corregir, que reparar. Amén. No voy a entrar más en detalle, pero fíjense, acuerdos, sinfono significa sonando juntos, una misma sinfonía. Mutuo consentimiento, la tentación, probar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter, poner a prueba a una persona para hacerla pecar. Voy a finalizar con este versículo. Filipenses 4:18. Acuerdo en ofrendas y diezmos. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, dice Pablo. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí esto es una parte de la voluntad, conociendo la voluntad de Dios en el matrimonio, las ofrendas. Fíjense que esta iglesia envía a Epafrodito, matrimonios, familias, iglesia, levantan una ofrenda al ministro, a Pablo, y se lo envían y lo canalizan a través de Epafrodito. Entonces, las ofrendas que tú levantas para un ministro, por ejemplo, no sé, en los retiros, por dar un ejemplo, tú vienen de afuera y tu casa, abriste tu casa, ¿cierto? Hospedaje. Tú dispusiste tu vehículo, hay benzina, hay una serie de cosas, gastos, ¿cierto? O pagaste por un hotel. Todo lo que está asociado del punto de vista financiero, no de tiempo, financiero sobre todo, cuando lo haces a un ministro, esa es una ofrenda especial. No se queda ahí nomás. ¿A cuántos les gusta esa palabra? Dice, Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le gusta esa palabra? ¿Cuántos la creen? ¿La cree? Pero mire, esa palabra está condicionada a este versículo. Porque en el versículo 18 Pablo dice, yo recibí ofrendas de familias, matrimonios de la iglesia, que se levantaron como voluntad de Dios, aroma agradable, aceptable. Y mire el versículo 19,
Tiempo terminado. Amén. En correspondencia, mi Dios colmará todas vuestras necesidades según sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú haces esa ofrenda a un ministro, tienes que estar de acuerdo con tu esposa, con tu esposo. A mí me pasa de repente que mi esposa me dice, mira, Dios puso esto en mi corazón, Dios me habló, etc. Y quiero hacer esta ofrenda de esta forma para tal o cual ministro. Me han pasado muchas cosas, hermano, ahí con eso. Ella es muy generosa. Y claramente yo le digo amén, porque cuando es dar, amén. No tengo que esperar, ya aprendí. Ya no tengo que esperar que Dios me hable. Porque al principio, cuando era un pequeñito, estábamos juntos, una vez el Señor le dijo, mira, Dios me habló y hay que dar esta propiedad, ponerla a los pies de los apóstoles. ¿Qué? Le dije yo, Dios no me ha hablado a mí todavía. ¿Le ha pasado, no? ¿No? Que Dios le habla a uno y después el otro dice, no me ha hablado Dios todavía. Oh, soy el único. ¿Le ha pasado, no? Ay, gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces yo oré, amén. El Señor me habló, vi la palabra, lo hicimos, un acto profético. Y eso fue un despegar para nosotros en el área financiera, en muchas áreas, pero en esa área principalmente. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo como matrimonio en la palabra profética y das una ofrenda a un ministro, esto es lo que viene para ti. Escríbelo, sácale la foto. Esto va a suceder en tu vida. En correspondencia, retribución, Dios va a proveer para todas tus necesidades. Toda necesidad va a ser cubierta. Dime una necesidad. Los hijos. Otra. Trabajo. Otra. Salud. Muchas gracias por no dejarme solo. Necesidad según la riqueza en gloria, la riqueza. No me da el tiempo para finalizar esto, pero leo esto y termino. Hechos 2, 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente la doctrina. Esto le pasó a Apolos. Acuerdos para enseñar, acuerdos para edificar, acuerdos para restaurar, acuerdos para tomar una persona, un discípulo, un hermano, enseñarle la palabra, acompañarlo en su proceso y proyectarlo. Estos son acuerdos que nosotros debemos tomar. Acuerdos. Amén. Amén. Póngase de pie, permítame hacer una oración. Bendito Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu favor y tu misericordia, Señor. La palabra de Dios, tu palabra, Señor, en esta hora el espíritu de tu palabra, Sacrusta Rama aquí, alaba Soma. Padre mío, el espíritu y la vida de tu palabra entra, Señor, en la mente y en el corazón de tus hijos amados. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti suplicando, Señor, que tú comiences a restaurar, comiences a ayudarnos, Señor, en aquellas brechas, en aquellos
portillos, en aquellas brechas de los muros, Señor, en aquellas grietas, en aquellas goteras de nuestra casa, Señor. Ayúdanos a comenzar a reparar. Señor, oro en el nombre de Jesús, a nivel, Señor, profético, para que esta casa, que es una casa profética, por cuanto son hijos e hijas de Dios, donde el Espíritu Santo ha sido derramado, Señor, para profetizar, para declarar tus promesas, para declarar tus palabras. Hoy nos ponemos en el acuerdo, en el principio del acuerdo, Señor, todos los que estamos aquí, para declarar. Levanta tus manos. Oh Señor, comienza a declarar a favor de tu vida. Comienza a declarar la palabra. Tú que tienes identificadas esas brechas que hay que corregir, que hay que tapar, comienza a hablarle. Aleluya. Oh bracata ramashita nabakeya, urramabakanda la barrabaquita ramasaya. Oh Señor, todo lo que nos impide avanzar, todo aquello, Señor, que nos impide crecer, Señor, en esta hora, Padre, quita de nuestras vidas, desarraiga, Señor, toda planta que tú no plantaste, todo pensamiento, toda estructura, todo razonamiento en nuestra mente equivocado, Señor. En este tiempo seamos libres en nuestra mente, libres de la culpa, libres del acusador, Señor amado, que nos muestra, Señor, nuestros errores, que nos muestra, Señor, nuestros pecados, que nos muestra, Señor, y trae culpa y trae acusación. En esta hora yo vengo a reprender por tu palabra todo espíritu de acusación. Y broshama bracanda la bacaya, urrama bacanda. Vengo a pedirle al Padre que sople sobre tu casa, así como Él abrió el mar rojo, Omacrasta Ramalabaquía, por el soplo, por esa palabra de Moisés, por esa palabra que levantó su vara y comenzó a caminar, comenzó a declarar, pisó, y el soplo de Dios abrió el mar rojo delante de sus pies. Así vengo a profetizar sobre tu vida, que en este tiempo, si tú te dispones en hacer su voluntad, Abracuto Roma Bakenda, Dios soplará sobre tu vida, soplará sobre tu vida sexual, soplará sobre tu vida económica, soplará sobre tu salud, soplará sobre tus finanzas, soplará sobre tu economía, sobre tu empresa, tu área laboral, académica, sobre tu llamado ministerial. Dios va a soplar. Abracanda la barrabacaya. Oh, Él hará con ese soplo las langostas. Él las sacará de tu casa, todo lo que ha venido para comer, para devorar. Ibracanda ramabacanda. El soplo del Padre viene para ahuyentar del norte, del sur, del este, del oeste. Sabacrusta rabarabaquilia basilia. Aleluya. Oh, bendito es el Señor. Recibe lo que he recibido de gracia. Aleluya, recíbelo de gracia. Recíbelo de gracia. Recibe la impartición, la palabra, la libertad financiera. Recibe la formación en tus hijos. Oh, recibe habilitación. Aleluya, en aquella área que te costaba, el Espíritu Santo te habilita. Abracanda la basilia. Hoy eres activado por su Espíritu, por su palabra. Usakata ramabarabaquilia. Oh, sigue. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te cambia la visión. Dios te cambia la visión. Visión con propósito, visión de futuro. Dios cambia tu visión para que hagas la voluntad de Dios. Y en esa voluntad que es agradable, que es buena, agradable y perfecta, ahí está todo lo que tú necesitas.
Ahí está todo lo que tú necesitas, toda la provisión de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.